Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Cordiales saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo. Bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el ingeniero Marcos López Narváez. Él es delegado del presidente de la República en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Marcos, muchas gracias, su gentileza por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Solo una puntualización. Por favor. Realmente la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera dejó de tener funciones a partir del 8 de septiembre, en el que terminó los 90 días que organización para que estuviera en funciones prorrogadas. Así que por ahora estamos esperando que el presidente envíe las ternas, ¿no? Se envió unas ternas, pero ahí han habido algunos inconvenientes. Exacto, el señor presidente de la República ha enviado a la Asamblea Nacional los nombres de candidatos a la Junta de Política y Regulación Monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera. ¿Qué opinión tiene usted respecto de este proceso que avanza, aunque con un poco de lentitud en la Asamblea? Bueno, en realidad lo que ha sucedido es que dos personas, uno de la Junta Monetaria y uno de la Junta de Regulación Financiera, de las personas propuestas, declinaron su postulación, su nominación, ¿no? Entonces, eso hace que el presidente deba enviar dos nuevos nombres a la Asamblea para que puedan ser revisados en cuanto al cumplimiento de todos los requisitos que exige la ley, a fin de que pueda ser parte de estas juntas, ¿no? El presidente debe enviar en estos días, seguramente, los dos nombres para reemplazar a las dos personas que desistieron de su postulación. ¿Cuán necesario es para el país esta separación de dos juntas, la monetaria y la financiera, Marcos? Es un tema vital, sobre todo para la dolarización, ¿no? Y obviamente para el país, si es que quiere mantener el régimen de dolarización. Y si no quiere mantener el régimen de dolarización, con más razón todavía, es necesario en un régimen en el que no hay dolarización, un régimen monetario en el que no hay dolarización, obviamente el Banco Central empieza a jugar un rol muchísimo más importante que el que juega dentro de una dolarización. Obviamente por el tema de emisión de moneda, ¿no? El control de la emisión de moneda, y allí sí la real participación que tiene el Banco Central en el mercado financiero ya es un problema mucho mayor, ¿no? Porque hay la tentación de resolver todos los problemas simplemente emitiendo, ¿verdad? Se emite dinero y se paga todas las deudas. Pues puedo emitir al infinito y pagar todas las deudas al infinito. El problema es que si emito al infinito, ese papel le va a pasar lo que le pasa a Venezuela, pues que no sirve para nada a cada papel y hay que andarle quitando ceros. Entonces, para que no suceda eso, obviamente hay un banco central. Pero eso es cuando tiene moneda. Cuando no hay moneda, como en el caso nuestro, no emitimos nuestra moneda, sino que usamos una moneda dura, como es el caso del dólar. Entonces, el Banco Central tiene una función, tiene varias funciones importantes. La primera, restituir realmente la dolarización hasta hace 14 años, en donde poco menos 12 años, cuando por cada dólar de depósito que tenía el Banco Central había un dólar de reserva internacional. Entonces, eso garantizaba
la estabilidad del Banco Central, y obviamente allí se mostraba la salud que tenía la dolarización. Lo otro importantísimo es el tema de los sistemas de pago, que tiene que, obviamente, quien ordena sobre el tema de sistemas de pago en el país es el Banco Central del Ecuador. Y hoy que tenemos una tendencia a la digitalización de los sistemas de pago, el Banco Central va a jugar un papel importante, un papel fundamental en este tema de los sistemas de pago, de buscar un ecosistema de pago electrónico que es la columna vertebral de la inclusión financiera, ¿no? En un sistema de pagos digital junto con una educación financiera en el país son las columnas vertebrales de la inclusión financiera, que es un tema que en el que todavía el país está debiéndole a la ciudadanía, ¿no? Y eso obviamente va a depender de varias cosas, fundamentalmente de la cobertura de la conectividad que podamos tener a Internet, ¿no? En el año 95, con toda razón, Bill Gates decía, todo el mundo exagera lo que es el Internet, pero nadie imagina lo que va a ser el Internet en 10 años. Y obviamente hoy el Internet es algo fundamental, yo diría casi vital en el mundo, y realmente no nos imaginamos en esa época lo que iba a representar el Internet, ¿no? De hecho, antes, por ejemplo, los sistemas de computación, si uno tenía una sucursal en Quito, y la matriz estaba en Guayaquil, se conectaban por los hilos de cobre de la telefonía. Y cada programa tenía un programa de comunicación. Había todo un protocolo de comunicación, había todo un software de comunicación. Hoy todos los programas están hechos simplemente para que se cuelguen en la red, ¿no? Hoy todos los programas están hechos para hacer respaldos en la nube. En el momento en que nos falla eso, imagínate la catástrofe que sería en el mundo en el momento en el que falla en que falla la red. Entonces, obviamente esa red se vuelve necesaria, se vuelve tan necesario que la cobertura de esa red sea la mayor posible en el país, de tal manera que los medios digitales puedan funcionar. Porque los medios digitales al final funcionan a través de un teléfono celular. O funcionan las tarjetas, los POS que se llaman, y esas maquinitas se conectan a los distintos bancos por Internet. Entonces, finalmente, terminamos allí como uno de los puntales fundamentales para que los medios digitales, este ecosistema de pagos digitales, pueda funcionar, ¿no? Y lo otro es la educación financiera, ¿no? La educación financiera primero tenemos que salir de lo urgente, ¿no? Okay. Lo urgente es que la gente, todo el común denominador entienda lo que es una tasa de interés. ¿Okay? No es lo mismo que el chulquero va y te dice te cobro 5%, pero le está cobrando 5% diario. Claro. ¿Okay? O mensual. Otra cosa, a veces te cobran 10 o 20% mensual. Sí, 10% mensual. Eso hay que multiplicarle por los 12 meses del año, pues. Eso hay que multiplicarle por los 12 meses del año y te da 120. Entonces, no es lo mismo todas las instituciones financieras, todas, bancos, cooperativas, mutualistas, cuando te dan una tasa, te dicen yo estoy cobrando el 8%, el 9%, el 16% o el 14% que ahora más o menos está el consumo, o el 8% que está el hipotecario, es anual, ¿no? Es anual. Sí, señor. ¿Qué significa eso? Una tasa de 30%. Alguien que te dijera exageradamente te voy a cobrar 30% anual. Quiere decir que por cada $100 que yo le preste, yo pago 7 centavos diarios de intereses. Claro. El chulquero va y te deja $100 y te cobra $5 diarios de intereses. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, allí hay que empezar con lo urgente. Hay que empezar con lo urgente de saber que cuando te dicen, oiga, las cuotitas que te tiene que pagar, exacto. Sí,
pero Sí. ¿cuánto significan esas cuotitas? Sí. ¿Okay? El tema es que no es simplemente me cobran $10 por 12, 120, esto de aquí cuesta 115, me están cobrando 5 de intereses. No es así, no son así las cuentas. ¿Ok? Lo que la gente básicamente hace es, ¿puedo pagar o no puedo pagar la cuota? De acuerdo. Si puedo pagar la cuota, me endeudo. Si no puedo pagar la cuota, no me endeudo. ¿Ok? Pero nunca sabe a qué tasa de interés le está cobrando. Entonces, ese, digamos, es un tema urgente, ¿no? El otro tema urgente es la alfabetización digital, ¿no? Antes, el analfabetismo se lo medía simplemente por el saber leer y escribir. De acuerdo. Sí, así es. Leer y escribir o no. Ahora Hoy, tenemos que tener una cultura digital inclusive. Exacto, hay que tener una cultura digital, hay que tender hacia esa cultura digital y tenemos que buscar una alfabetización en esa cultura digital. Es decir, en general, toda persona debe tener un conocimiento básico de lo que es la parte electrónica para estar, digamos, en una alfabetización digital. Y para Ahora, defenderse de una serie de corrientes de corruptela o de estafa que permanentemente surgen en estas circunstancias. Exacto, entender, por ejemplo, qué es la página web de su institución financiera. Claro. Entender que cuando le aparece en la pantalla, por más que le aparezca el nombre de su institución financiera, pero si entró por otro lado, puede ser una estafa. Lo pueden estar llevando a una estafa. Entonces, estos temas obviamente tienen que irse. Esto es lo urgente. Entonces, Marcos, ya estamos hablando precisamente de las funciones y responsabilidades que tendrán las dos juntas, la monetaria y la financiera, porque antes teníamos una super junta que tenía aproximadamente, dicen los expertos como tú, 55 funciones que ahora tendrán que repartirse entre las dos juntas. Efectivamente, por ejemplo, el tema de inclusión financiera va a ser una responsabilidad de la Junta Financiera. ¿Okay? Y la inclusión financiera, como decía, no solamente implica bancarizar a alguien, no solamente implica que tenga una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, ¿no? No, significa que la pueda utilizar, significa que tengamos un ecosistema de pagos digitales, significa que la gente se pueda educar financieramente, significa que tengamos un proyecto a largo plazo en educación financiera que haga que ¿verdad? Hoy queremos hacerlos emprendedores solamente en la universidad, ¿no? No puedo hacer solamente en la universidad alguien. Tengo que hacerlo emprendedor desde que entra a la educación básica. En lugar de hablar de deberes, comienza a hablar de proyectos. En lugar de hablar de sus compañeros de escuela, comienza a hablar de sus equipos de trabajo. En lugar de hablar del aula y que siempre voy a la misma aula y que siempre voy al mismo pupitre a otros amigos, en vez de estar hablando del aula, estoy hablando de mis lugares de trabajo o mis laboratorios. Entonces, ese niño comienza a pensar ya en función de empresario, en función de tener un proyecto, en función de tener una visión de lo que quiero hacer, en función de haber trabajado con muchas personas y entender que no todas las personas son iguales. Trabaja con el niño que es su súper amigo, pero en otro trabajo está con el niño con el que se pelea todos los días, ¿verdad? Entonces comienza a entender que hay diferentes caracteres con los que hay que convivir, porque así es la vida empresarial. Y tiene que entender a esos diferentes caracteres. Tiene que repartir los recursos que tiene. Tiene que repartirse las tareas, porque resulta que el deber no lo tiene que hacer él solo. El deber hay que hacerlo entre 5. Y si los 5 no funcionan, el deber no camina. Sí, señor. ¿Verdad? Y esa es la empresa. Pero entonces la educación tiene que ir hacia allá.
¿no? Tiene que ir hacia formarlos en eso, hacia formarlos en temas básicos como las matemáticas financieras. Cuando nosotros estuvimos por allá por la escuela, pues compartimos más o menos la misma edad, a lo mejor yo un poco mayor, pero en el escolar ecuatoriano nos enseñaban que capital por tanto por tiempo dividido para 36.000 es igual a intereses, que capital más intereses era igual a monto. Una cosa, una tasa anual, una tasa flat, algo percibíamos, ¿verdad? Tienen que cambiar. Estas son funciones que tiene que asumir la Junta de Regulación, Junta de Política y Regulación Financiera, dentro de tantas otras, obviamente. Preguntaba Marcos, en el marco de aquellas funciones que tendrán las dos juntas, ¿también podrán hacer propuestas al señor presidente de la República para hacer ajustes hacia abajo a las tasas de interés, que es una de las expectativas que tienen los ecuatorianos en referencia al sistema bancario y financiero del país? ¿Ustedes podrán hacer ese tipo de planteamientos? Porque finalmente la decisión la tomará el señor presidente de la nación. A ver, aquí hay un tema que es importante. El Ejecutivo, de quien es privativo la política monetaria, crediticia, financiera y cambiaria, no es solo el presidente de la República, ¿no? Y aquí he escuchado a varias personas que se pierden en este tema y que hablan de una supuesta inconstitucionalidad al hecho de que las juntas tomen las decisiones sobre política y regulación financiera, monetaria, crediticia. El Ejecutivo, según la Constitución, está conformado por el presidente de la República, el vicepresidente de la República, los ministros de Estado y todas aquellas instituciones que el presidente de la República considere necesarias, ¿verdad? Las juntas, tanto la financiera como la monetaria, dice muy clara la ley, son parte de la función ejecutiva. Entonces, como parte de la función ejecutiva, toman las decisiones. Y estas decisiones en términos técnicos van a ser independiente del presidente de la República, independiente del ministro de Estado, van a tomar sus propias decisiones desde el punto de vista técnico. Esta es una de las cosas que se buscó justamente respaldar en el tema de la dolarización. ¿Por qué? Porque habíamos tenido muy malos ejemplos de esto, que el Banco Central sea una dependencia de la Presidencia de la República. Así es. Ya habíamos visto que se emitieron 7.000 millones de dólares sin respaldo. Habíamos visto que se habían entregado créditos a la banca pública y la banca pública a su vez compraba bonos del Estado. Entonces ya habíamos visto el desastre que era el tener un banco central que no tenga reglas claras y que no tenga una independencia en un momento determinado. De allí la exigencia, la alta exigencia de quienes pueden formar parte de esas dos juntas, ¿verdad? Entonces, en cuanto al tema de tasas de interés, efectivamente va a estar en manos de la Junta Financiera el poder establecer un sistema de tasas de interés. Ahora, acá, el tema de que vaya hacia la baja las tasas de interés es un tema que no se hace simplemente por decreto. Cuando uno dice, y miren, el dinero es un producto como cualquier otro. Si nosotros mañana decimos, las papas están caras, y por decreto ponemos las papas a mitad de precio, ¿qué es lo que sucede? Que las papas desaparecen del mercado. Sí, señor. Desaparecen del mercado. Sí. E inmediatamente se arma un mercado negro. Entonces dice, ¿quiere papa? Sí, pero a tal precio. Valores. Sí. O te ponen una papa mala, que es la papa que puedes comprar, a la que se puede vender una papa rechazo, dice, esa está a precio oficial, ¿verdad? Y esa es la que te ponen a precio oficial. Lo mismo pasa con el arroz de policía y subsistencia, que se llamaban cuando yo era niño, y controlaban los precios de los bienes de primera necesidad. ¿Okay? Hoy se ajustan solos esos bienes.
Entonces, ¿qué es lo que sucede si mañana decimos las tasas bajan a la mitad? Lo que va a suceder es que como lo que se presta es el dinero del público, el banquero, que es un intermediario financiero y es una persona responsable de lo que suceda con ese dinero, dice, no, pues, por esa tasa yo no puedo asumir los riesgos que quieren que yo asuma. Entonces, a lo mejor nos dedicamos a que las instituciones financieras presten solo a aquel que me puede garantizar largamente el crédito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí está más o menos seguro el depósito que me dejaron y que yo lo estoy prestando. Habrá que identificar entonces, Marcos, unas 2 o 3 condiciones técnico-monetarias fundamentales para tomar la decisión. ¿Cuáles podrían ser aquellas en un escenario ideal, Marcos? Esa básicamente, Wilman, es el tema de la cantidad de liquidez que hay en el mercado. El país tiene que ser lo suficientemente atractivo para que venga flujos de capitales del exterior, ¿no? Ojalá se pueda pronto vender, por ejemplo, el Banco del Pacífico, que la orden del señor presidente de la República es vender a un banco extranjero. ¿Okay? Y con eso abrir las puertas a la banca extranjera. Ver si es que hay trabas, aunque yo no conozco que hayan trabas para que un banco extranjero entre al país. Por allí alguna ligera cosa, pero no hay nada, nada fundamental, nada de peso que haga que la banca extranjera no pueda venir. El mercado local es muy abierto hacia la banca extranjera. Puede venir. Más bien se han ido, que eso es otro problema, ¿no? Puede venir la banca extranjera. No hay trabas para que la banca extranjera venga. Pero no viene porque es un mercado pequeño, no viene porque no tiene las libertades necesarias para actuar en el mercado. Entonces, tenemos que generar esa confianza para que, al igual que todos los productos, al igual que todas las cosas, pueda el mercado crecer y la oferta pueda crecer, la competencia pueda crecer, de tal manera que automáticamente hace que los precios bajen, ¿no? Tenemos que mejorar el tema de empleo. Es fundamental el tema de empleo, donde tienes un país en donde solamente la tercera parte tiene un sueldo que le llega permanentemente a su bolsillo y tiene un ingreso más o menos estable. No le puedes pedir a ese país que sea muy generoso con el crédito hacia las personas, ¿no? Porque tienen ingresos que son inestables. Claro, probablemente las condiciones, probablemente, Marcos, las condiciones de pago de los ecuatorianos también se han diezmado en esta época de pandemia, así que el optimismo tiene que ser muy mesurado respecto de una eventual baja de las tasas de interés, precisamente por las condiciones económicas en que nos ha dejado la pandemia. Exacto. El tema de la pandemia es un tema que hay que analizarlo profundamente y obvio que la pandemia nos presenta dos retos muy grandes. Un reto es que hay sujetos de crédito que por más que le ponga la tasa de interés en cero, simplemente no pueden pagar, ¿verdad? La crisis ha sido de tal magnitud que simplemente no pueden pagar. Sí, señor. Esto obliga a que haya una cierta flexibilización para que, digamos, estas instituciones que simplemente ya no pueden estar en el mercado puedan irse liquidando de una manera ordenada y sin generar una gran onda expansiva. ¿Okay? Por lo tanto, la ley de concurso preventivo, que se llama la ley de concordato, por ejemplo, es una ley que puede ayudar mucho en esta parte, ¿no? El poder establecer que existen negocios que son viables, pero que en un momento determinado tienes que cubrirlo de tanta obligación y reestructurarlo para que pueda crecer nuevamente o pueda resurgir nuevamente. Claro. Es un tema que te permite este tipo de leyes
a través de las cuales se manejan justamente las crisis. Esa es una de las grandes... El punto, Marcos, es que paralelamente también la población ecuatoriana para reactivarse va a necesitar un crédito y el crédito tiene que ser en condiciones blandas. ¿Cómo superar esta dicotomía que va a generarse en el mercado bancario y financiero en esta etapa de recuperación, de fortalecimiento, de reencuentro con la reactivación económico-productiva, mi querido Marcos? Bueno, ahí es donde van las dos cosas que te mencionaba. La una, para las personas jurídicas, un tema como el concordato, hace que los nuevos créditos tengan prelación, ¿no? Hace que los nuevos créditos que se les otorga obviamente a menores tasas, porque es para que salga la institución, tenga prelación y se los pague primero, ¿no? Sí. Es como cuando tú le debes, cuando tú quebraste la tienda de la esquina, por la pandemia quebraste la tienda de la esquina y quieres volver a poner tu tienda. ¿Qué haces? Vas a donde tu proveedor y te dice, mire, me quebré, pero usted sabe que yo soy buen pagador. Buen pagador, claro. Hágame una cosa, súrtame de nuevo la tienda, póngame de nuevo mercadería en la tienda, y yo voy pagando la factura que usted me acabando, le voy pagando de a poco las facturas que tengo vencidas. Sí, sí, sí. ¿No? Es el mismo concepto que se hace, pero a gran escala, a gran nivel, ¿verdad? Se encapsula todo el problema y dice, muy bien, vamos generando nuevamente, pero este problema que está encapsulado lo vamos a ir resolviendo de a poco, pero que no nos moleste el problema, ¿no? Que no nos genere embargos, que no nos genere problemas, que no nos genere coactivas, que no nos genere, no, que encapsulas el problema. Con las personas, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder lo mismo. Entonces, allí es donde la gran esperanza es que haya más plazas de empleo. Mientras más plazas de empleo se vayan construyendo en el país a través de inversiones, y obviamente dentro de esos capitales que hay que inyectar está el crédito, ¿ok? Entonces va a ser más fácil que la gente tenga dinero y podamos comenzar a mover este molino. Yo creo que el primer gran paso ya se dio. El primer gran paso, mucha gente lo tomará como un tema sanitario, el tema de la vacunación, pero realmente es la base de toda reactivación económica hoy en el mundo. Así se considera el hecho de llegar a un porcentaje tan importante de vacunados como los que ha llegado el Ecuador. Hoy tienes que ya la gente puede asistir a un restaurante. Hoy tienes que la gente ya puede ir en un pequeño número, pero ya puede ir al estadio. Hoy la gente ya puede salir a la calle. Hoy la gente ya está asistiendo presencialmente. Hoy, o sea, estamos comenzando a vivir una nueva realidad de a poco. Pero mientras el país esté más vacunado, hasta psicológicamente, trabajas mejor. Sí. Sientes que no vas a caer nuevamente en una crisis como un COVID. Y por lo tanto, la vacunación es el primer gran paso que se ha dado para efectos de la reactivación económica, ¿no? La gente ya no tiene miedo de salir. Yo tenía ejemplos de empresas que tenían que seguir trabajando, que tenían la autorización para seguir trabajando, como era el caso de las exportaciones. Pero en las camaroneras, por ejemplo, son intensivas en mano de obra. Pero la gente no quería ir a trabajar. La gente no quería ir a trabajar por miedo a contagiarse, ¿no? Entonces, hoy miedo de ir a trabajar, porque sabe que no existe un peligro de muerte si se contagiara esa persona. Entonces, ya hay más ánimo hacia ir a trabajar. Ya hay menos miedo, digamos. Sí. Ya ese miedo se está cubriendo, está desapareciendo ese miedo de poder ir a trabajar. Lo mismo pasa en el sector agrícola, lo mismo pasa en un ingenio azucarero, donde tú tienes mucha gente que está en contacto cuando corta caña, ¿no? En las fábricas de los ingenios azucareros hay mucha gente que está en contacto y es una gran cantidad de fuentes de empleo. La construcción, es mucha gente que está en contacto, que se pasa el uno, el otro, conversa, ¿verdad? Entonces, la vacunación es el primer paso de esa reactivación. Obviamente de aquí vienen otras cosas que tienen que hacer que el país se vuelva competitivo frente a los vecinos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener realidades, ¿para qué? No nuevas realidades para la gente que ya está empleada. Aquí tenemos que buscar soluciones para el que está desempleado,
Yo siempre le he dicho a la gente, cuando me ha tocado en algunos foros conversar con agentes que son dirigentes laborales, les he dicho, yo los he visto marchar por el 13º sueldo, por el 14º, por el 15º, por las 40 horas laborables, por todo eso los he visto marchar, pero nunca los he visto marchar por los desempleados. Nunca les he visto decir, oiga, yo voy a hacer este esfuerzo por este ecuatoriano que está desempleado. No, ese es problema del gobierno. Ese no es problema mío. Es verdad. Es problema del gobierno, ¿verdad? Acá no, acá sacar el Ecuador es un problema de cada uno de nosotros, sí, de todos nosotros, no es solamente del gobierno. Entonces hay que pensar en la gente que está desempleada. No hay que pensar en tener más derechos para los que están empleados, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que esa es la gran misión que tenemos en este momento como ecuatorianos. Marcos, muchas gracias, su gentileza de siempre. Gracias, Wilman, y siempre a las órdenes. La mejor de las suertes, Marcos López, en su participación aquí en nuestro programa. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.